Pues darles la bienvenida a Jess y Elio Gabriel, que se han unido en este momento a este semestre. Eh, la intención, como decía, es prestar un servicio adecuado y que ustedes tengan éxito durante todo este semestre con las actividades que se les encomienden y que obtengan excelentes resultados. Vamos a realizar lo que hago siempre, que es el capture de pantalla, ¿verdad? Me gustaría saber si Jessy también me escucha. Sí, profe. Muy bien. Me disculpo hoy con ustedes porque, como verán, el internet ha estado un poco lento y pues no sé si ustedes de dónde se han habido problemas a nivel nacional con la electricidad. No sé si a ustedes también les pasó lo mismo. Sí, Sí. hay algunos bajones. Ajá. Entonces eso impide que funcione bien el protector de la computadora. Pero bueno, ya estamos aquí, entonces vamos a eh, realizar lo correspondiente que tiene que ver con la impresión del soporte de esta clase, ¿sí? Y ya vamos a compartir pantalla para iniciar. Un segundito. Mientras tanto que yo realizo la toma del soporte correspondiente. No se preocupe. ¿Y cómo les ha ido en este inicio de semestre? ¿Cómo va todo? Bien, la verdad. Bueno, las clases virtuales ahora es que me la están cargando y es como que estoy empezando nuevamente. Ah, ya, 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 ya. Ajá. Yo todavía no he colocado la de la otra semana porque tenía que esperar ver que todo funcionara bien esta semana, porque Mm, había que esperar. Hay que esperar, mejor dicho. Che. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para empezar. ok. Eh, vamos a, creo que está lento. Vamos a ver. Ahora sí, sí, ¿verdad? Ya, vamos a ponerlo en modo. Está cargando. Sí, es que está. Ahora sí. Ahora Listo, sí, ahora ¿verdad? sí. Muy bien. Ya va. Ok. Un poquito lento, pero creo que mm, pueden ver todo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Ya, para llevarlo a modo galería que no. Mm,
Vamos a hacer un poquito por aquí. Ajá, ya está mejor la cosa. Ajá. Ven bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí se Bueno, ve bien. y Jessy, también observas bien la pantalla. O Sí, sea, lo que profe, se ve bien. compartí. ¿Cómo? Sí, Bueno, sí, se ve bien. perfecto. Entonces, a ver, esta asignatura es un poco larga, pero me gustaría ver ustedes que han escuchado acerca de ella. Sin antes, ¿verdad? Comentarles que es para cada una de las actividades que vayamos a realizar que tengan que ver con las clases, pues yo utilizo una agenda de trabajo que consiste en una introducción, luego desarrollo en la parte de contenido. En este caso vamos a hablar un poquito del computador, cómo lo definimos, cuáles son sus funciones, cómo pudiera clasificarse, aunque sea hablar de una de las clasificaciones que hay. Y bueno, realizar como un esquema general de él, en donde paulatinamente vamos a ir observando sus partes, ¿no? Como la unidad central de proceso, la memoria, los tipos de memoria, que podemos ver de los dispositivos de entrada y salida y también cómo se conectan, cómo interactúan ellos para que puedan funcionar adecuadamente una computadora y principalmente observar algunas cosas que tienen que ver con el bus de datos, bus de dirección. Pero lo más es como una especie de introducción, ¿bien? Y por último, pues nos despedimos. Entonces, les preguntaba era qué, qué idea tienen ustedes de lo que es esta materia, esta asignatura. Bueno, la verdad es que no tengo un conocimiento tan, ¿No tienen? mm, Ajá, muy bien. Y mucho Jessy, conocimiento sobre la materia. ¿qué dice? Bueno, profe, por lo que puedo observar en la pantalla, creo que es bastante teórica, este, como lo dice, el computador, de sus partes, de para qué funcionan y todo eso. Ok, pues sí, un poquito teórica, pero también tiene su parte práctica, ¿no? No, no todo es teoría, hay una parte práctica. Eh, Sin embargo, ya déjeme ver que no entra su compañero. Vamos a ver por qué. Ya, ya él o compañera, no sé, por el nombre. Vamos a dejar de compartir la pantalla un segundito para no a dejarla de compartir, sino voy a hacer otra toma de la presentación, porque la anterior fue de entrada a la clase Zoom. Y porque estas las voy a colocar en el aula, ¿no? ¿Han leído un poquito de lo que es el aula? Buenos días, Michelle, mucho gusto. La profesora Diana Ocampo, aquí a su servicio. Eh, Estamos aquí un poquito, otra vez salió. Ujú. Vamos a ver. Ujú. Vamos a guardar. Ya vamos por allá. Es que está un poquito lento el internet, pero bueno, vamos paso a paso. Ok,
Bueno, volvamos aquí a la pantalla. Michelle le estaba saludando, ¿verdad? Mientras realizaba otro soporte de esta clase. Entonces me decía Jessie que era un poquito teórica. Pues yo creo que siempre la práctica se inicia con la teoría, pero por ahora, ¿verdad? Vamos a ir viendo o vamos a hacer una entrada a esta clase. ¿Cómo vamos a hacer la entrada? Pues recordando que han visto algunas cosas que tienen que ver con semestres anteriores y han visto una asignatura que se llama Introducción a la Computación, pero también han visto teoría de sistemas. ¿Recuerdan un poquito de eso? Sí, ¿No? Bueno. ¿Y Michelle? Yo sí, un poco. Un poquito. Ok. ¿Cuál es la intención mía en colocar esta partecita acá? Que en introducción a la computación, pues sí, vieron las partes del computador, hablaron del computador, también de la historia, ¿verdad? De la computación, según yo tengo entendido. ¿Y cómo lo relacionamos con otra asignatura que vieron? Teoría de sistemas les permitió conocer que se hace el estudio de un sistema visto él como un conjunto de elementos que están interconectados y que persiguen un fin. Bien, entonces se me ocurrió a mí como para que recordaran un poco que este es como el esquema de lo que es un sistema. Tenemos una entrada, tenemos un proceso, digámoslo así, que ocurre internamente en él y posteriormente tenemos una salida. Y a la vez alrededor hay un ambiente externo. Ustedes dirán, pero bueno, profesora, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Entonces resulta que un computador no es más que un sistema. ¿Y por qué es un sistema? Porque más adelante que lo definamos nos vamos a dar cuenta que hay una relación entrada-salida y también hay procesos. No sé si les da idea de lo que estoy hablando. Con respecto a este esquema que están viendo aquí, este esquemita en donde podemos ver entrada, salida e internamente las componentes de ese sistema. ¿Cómo pudieran ustedes hacer una comparación rápida de lo que yo estoy diciendo con un computador? Imagínense una laptop o un computador de mesa. En mi caso, yo ahorita estoy utilizando una laptop, pero también tengo computador de mesa. Cuéntenme qué les da idea de este esquema de sistema con respecto al computador y por qué yo afirmo que un computador es un sistema. bueno, en el caso del computador, podría ser a la hora de buscar información o algo guardado. Yo a veces utilizaría el ejemplo de el navegador. Un Ujú, ejemplo, no sé si es válido. En el navegador, básicamente la entrada sería la información que usted quisiera buscar. En, ya valga la redundancia, cuál sea la pregunta. El navegador crea el proceso, que sería la búsqueda de la información, generando la salida, que es el resultado de lo que usted quería buscar. ujú. Y bueno, eso del navegador entonces implica que es una herramienta con la cual está trabajando, ¿verdad? El computador ya Sí, que él se encuentra en una conexión a Internet, ¿verdad que sí? sí. Ujú, perfecto. Y Jessy, ¿tú qué tienes que comentar? Y Michelle, ¿qué tienen que comentar sobre esto? Bueno, por ahora nada. Ok. Y Michelle, no sé si está bien pronunciado su nombre. Si me equivoco, por favor me corrige porque cada nombre tiene su forma de pronunciarse. Michelle. No.
Michelle. Aquí está escrito Michale. Se escribe Michale, pero no sé cómo se pronuncia. Cuénteme, Michael, ¿qué tiene que decir al respecto? O debe ser que es Michelle. Michelle. Ajá. Bueno, entonces, ya hicimos la entrada al tema. Yo les voy a decir un poquito rápido la idea de este esquema y posteriormente lo vamos a ir viendo. Sencillamente la entrada van a constituir, si yo me pongo a observar, voy a mostrar esto que tengo aquí, está aquí. ¿Qué es esto? Para Un ustedes. mouse. Exacto. Entonces vamos a tener un dispositivo. ¿Cómo lo pudiéramos clasificar a él? ¿De entrada o de salida? De entrada. Maravilloso. Porque todavía, y este señor que está aquí, que estamos viendo, que lo tengo al revés, sí, lo voy a poner patada arriba y patada abajo, pero creo que la intención es darle práctica, no Michelle, Jessie, no todo es teoría. Mira esto que está aquí, que tenemos aquí, entonces. El teclado. Ajá. Quiere Que decir también que se estos puede son entrar. dispositivos de entrada, ¿verdad que sí? Sí. De hecho, estamos utilizando algo que tiene que ver, que es el monitor, que forma parte de el computador. Pero para tomar un poco tu ejemplo, Elio Gabriel, tú me hablabas del navegador. Entonces, ¿qué implica eso? Que tenemos allí una herramienta y esa herramienta como tal tiene que ver con el Internet. Es decir, se ha hecho una conexión, ¿verdad?, entre las partes del computador y esa conexión a través de uno de los puertos que él tiene me va a permitir, ¿verdad?, que yo tenga acceso a la navegación, como tú decías. Y Sí. no solamente eso, sino que tú estás en un proceso de búsqueda, pero en el caso mío que estoy haciendo la presentación, mostrándoles una presentación PowerPoint que tuvo que haber ocurrido allí, que yo maneje un programa específico, ¿verdad? Que es el PowerPoint. También se pudiera hablar de un procesador de palabras como lo es Word. ¿Bien? Sí. Y entonces, ¿eso qué implica? Que allá hay un hardware y un software. Y hablando en inglés, porque esos son los términos que se dan, ¿verdad? Hardware y software. Pero ustedes, ¿cómo lo verían? Entonces, en español, ¿qué significado tiene? Profesora, que ya vi ya vi cuáles son algunos de los aparatos de entrada, pero ¿cómo serían los de salida? Una impresora, pero estábamos hablando, perdón, disculpa, en cuanto a dispositivos, los de salida o la salida sería la impresora. Ejemplo, cuando tú de alguna manera vas a crear un reporte. Si yo estas diapositivas las quisiera imprimir, me voy a la función que tiene, que es imprimir, y lógicamente tengo que tener una impresora conectada a la máquina, a la laptop, para poder, ¿verdad?, generar esa salida. Bien, Ya, gracias. de nada, a la orden. Y acá comentábamos entonces que hardware y software son términos que manejamos y que básicamente los manejamos como si nada, pero deberíamos de saber qué significado tienen a nivel de la traducción de ellos, que sencillamente es el duro, por eso es hard, duro, lo duro y lo blando. Soft viene de soft como muchos de los productos que tienen que ver con la ropa. ¿Sí? En donde empieza soft, eso que tiene que ver o que tiene que decir, eso es suave. Entonces, duro y Suave. suave. ¿Y a qué se refiere eso de duro y suave? A los equipos que los mostré ahorita, ¿verdad? Como por ejemplo los dispositivos, pero también tenemos una partecita que es el CPU. Fíjense que esta clase la he ido dando
más con cosas que ustedes están viendo que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, lo duro son ¿qué? Los equipos, ¿verdad? Que si el monitor, ¿verdad? Que si el CPU, porque internamente la laptop lo tiene, aquí el mouse, el teclado, pero lo blando en el caso de ustedes, me imagino que en la parte de programación, eh, Serían programas y datos, ¿no? ajá, programas han manejado, Ok. por ejemplo, C++, el HTML, ¿verdad? HTML, para realizar páginas web, ¿sí o no? Sí, JavaScript, o sea, han manejado diferentes programas, ¿sí o no? sí, Sí, ¿Te queda claro entonces? sí, profe. sí. Ya he hablado un poquito, introducido el tema y creo que empecé con un poquito, me adelanté un poco, pero no importa, vamos a hablar un poquito de la definición, que ya aquí lo pudiéramos ver más claro porque ahora sí les voy a presentar una imagen. Ya empecé a ver lo básico del computador señalándoles lo que tenía, que estoy usando y ahora vamos para acá, ¿sí? A la próxima diapositiva, en donde podemos mirar la definición de lo que es un computador. Yo coloqué una aquí, hay infinidad de definiciones, pero ya con esto podemos ir un poquito andando más rápido. Les decía que esto que está aquí, que estoy señalando, esto que está aquí, ¿cómo se llama? Esto, El monitor. lo que estoy No, señalando, el CPU. el El CPU, ¿verdad? CPU, ajá, la unidad central de procesos, que muchas personas le llaman chasis, carcasa, ¿verdad? Por acá, pero esto internamente tiene muchas partes. Y por acá tenemos nuestro monitor, ¿verdad? Y acá tenemos el Sí. teclado, si se dan cuenta. ¿Ok? ¿Preguntas? No, No, Entonces, ¿cómo pudiéramos definir un computador? ¿Y por qué yo digo que es un sistema? Si se están dando cuenta, ya aquí tenemos tres partes visibles de él. Ni siquiera estamos hablando de lo interno, sino de lo visible. Tenemos monitor, teclado y CPU, ¿cierto? Obviamente allí no se ve que están conectados. Por acá yo les pude mostrar, ¿verdad? Aquí está el cableado, ¿sí? Lógicamente tiene que haber un cableado para que esto funcione. Por aquí, este que está aquí, no sé si lo ven. Ay, perdón. Acá, ¿ven el cable? Aquí. sí, ¿Sí lo ven? Ok. sí, Entonces, la intención es que todos ellos estén conectados para que puedan interactuar. Por eso yo decía que un computador es un sistema, porque el fin es procesar datos, procesar esos datos para que se conviertan en una información una vez o dependiendo del interés del usuario. ¿Sí? sí. Maravilloso. Entonces, tenemos aquí una definición, la vamos a leer rápidamente, y dice que es un dispositivo que obedece a órdenes para efectuar cálculos y operaciones lógicas en poco tiempo. Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el hombre ha ido inventando cosas, ¿verdad? Artefactos, dispositivos con la intención de que su trabajo sea más rápido, aminoren los esfuerzos y se ayude bastante a realizar ciertas y determinadas tareas. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, si se dan cuenta, Jessy, por favor, si puedes leer un momentico para que seamos la clase un poquito más interactiva. sí, La profe, parte de ¿qué leo la funciones, definición? Ah, funciones, ok. Uno, recibir datos a procesar. Dos, procesar datos. Tres, almacenar datos brutos y o procesados. Cuatro, generar la respuesta, información o acciones. muy bien. Entonces, cierto que recibimos datos porque tenemos una entrada, ¿cierto? Una entrada. Sí. Tenemos una entrada, eso sería los datos. Una vez que se procesen esos datos y posiblemente se almacenen, porque ustedes pudieran, ejemplo, buscar una imagen en internet y lo que les interesa es, qué sé yo, que su hermanito les pidió una imagen y está en primaria y quiere hacer algo que tiene que ver para la escuela y es para pintarla y colocarla en el cuaderno. Ustedes agarran
la buscan, la imprimen, bueno, le acomodan el tamaño, la colocan exactamente en el lugar donde está y pueden ir a imprimir pantalla. A imprimir, ¿verdad? Lo que está en pantalla y sencillamente imprimieron y listo. No hubo que guardar la imagen, ¿sí? En mi caso, yo tengo varias imágenes. ¿Yo qué tuve que haber hecho? Haberlas guardado o haberlas utilizado para dejarlas acá plasmadas y posteriormente mi trabajo tuve que haberlo salvado o almacenado bien fuera en un dispositivo que no lo puedo desconectar, pero es un puerto, un pendrive, ¿verdad? Que como tal se conecta a la computadora por el puerto, como puerto USB, ¿sí o no? Sí. Y con eso explicamos estas funciones de las cuales estamos hablando aquí. Entonces, en nuestro caso, ya esto pasa a ser una información porque procesé un conjunto de datos, está organizada, ordenada y les sirve a ustedes como información. Le convido a usted, Michelle, no vuelvo a repetir, no sé cómo se pronuncia su nombre, si está bien, me dice. Michele, Ah, se pronuncia Michele, pero cuando perfecto. se registró en Zoom me quedó así, Michele Ah, ok. Covielo. Michele Covielo. Ok, sí, yo leo el... Cuéntame acerca de la clasificación, usted, para poder ir viendo. Ok, lo leo aquí. ¿Sí? Muy Allí. bien. Microcomputadores, minicomputadoras, mainframes y supercomputadores. Cuando se Ujú, clasifica en base al tamaño, esto no significa que el tamaño físico del equipo, sino más bien a la potencia de cálculo, la capacidad de almacenamiento y a la capacidad de ejecutar uno o varios procesos a la vez. ujú. Entonces, mainframe quiere decir ¿qué cosa? Main es principal, pero son monstruos, es decir, equipos inmensamente grandes que no necesariamente fue porque estuvieron Como en la los, década de los 60, ¿verdad? Sino que hoy en día también se emplean, ¿sí? o sea, como, Aquí estamos como esos hablando que... de la capacidad de procesamiento. Por allí hay Ujú. un video que es probable que se utilice con ustedes, ¿verdad? Con esta sección y que tiene que ver con cómo en España, ¿verdad? Porque el video es específicamente de allá, lo utilizan para nivel bancario, comercial, de todo tipo, aerolíneas. Entonces, dan la importancia de estos equipos y hablan lo que dice aquí abajo, básicamente de la rapidez que se tiene para poder procesar información, que es lo que se habla al inicio en la definición, que queremos hacer las cosas en poco tiempo, ¿sí? ¿Qué quería decir usted, Micael? Nada, solo que cuando mencionó lo de los mainframes, recordé los computadores gigantescos que ocupan una habitación entera que están en las grandes empresas. Sí, sí, son esos mismos. Entonces aquí tenemos una clasificación que pudiera ser que en un momento determinado creyéramos que es solamente lo que dice allí, que es tamaño físico, pero no, aquí básicamente es la capacidad de cálculo lo que se toma en cuenta, ¿sí? Pero hay otro tipo de clasificación, como la que veían ustedes en introducción a la computación, que tenía que ver con eh, eh, si son de la primera generación, segunda generación, no sé si lo recuerdan. Sí, Ok, Sí, más o menos. más o menos, ok. Entonces, aquí en la parte de abajo, en la parte de abajo he hecho un esquema que tiene que ver con qué cosa. Aquí para señalarlo. Es sencillamente que podemos ver que hay 4 bloques que están aquí funcionando. Tenemos los dispositivos de entrada, tenemos a la unidad central de procesos que corresponde a esto, ¿verdad? Que internamente tiene una memoria principal y a la vez, ¿verdad? Una memoria secundaria que sería como la RAM y la ROM, ¿verdad? Que son ejemplos de ello. Pero también hay otras como la caché. Pero más adelante vamos a hablar un poquito. Y tenemos los dispositivos de salida. Entonces,
Por eso fue que yo coloqué algunos conceptos que tenían que ver con ello. ¿Qué es memoria como tal? Memoria es ¿qué significa como tal la memoria? Que, Almacenar una ajá, cantidad determinada de información. que nosotros cuando nos digan memoria, implica almacenar. Almacenamiento de información. Y datos o información. Bien, creo que le di cabida a un compañero, pero no sé qué le pasó. Parece que no se pudo conectar, no sé, no lo veo por aquí. Ajá, entonces, déjeme ver. ¿Cómo está Juan Diego? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya parece que pronto vamos a, la reunión va a terminar, pero la intención es que hemos iniciado la clase, ¿verdad? Entonces decía, voy a tomar nada más un capture de ustedes, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí y ahora la guardo. Entonces, decíamos qué cosa, que teníamos partes básicas o tenemos un bloque general que tiene que ver con el computador en sí y su proceso. Entonces, tenemos dispositivos de entrada, tenemos el CPU que está formado por unidad de control, la memoria central y la unidad lógica aritmética, y a su vez tenemos dispositivos de salida. Recordemos también que hay algunos dispositivos que son de entrada y salida. Y tenemos una memoria que pudiera ser externa, que es la que me va a permitir trabajar un poquito más rápido las cosas con el computador. ¿Alguna pregunta? No, profesora. No, No, profe. Muy bien, vamos a continuar aquí y vamos a ver, como le decía yo a Jessie, que no todo es teoría, sin embargo, uno comienza por observar que tenemos esta carcasa de la cual hablábamos, por lo general la negra, cuando hablamos de computadores de mesa, y tenemos partes que tienen que ver con cómo puedo prender el computador, qué cosas tiene, y ahí pueden darse ustedes cuenta que tenemos puertos USB. Eso es un ejemplo de cómo conectar pendrive u otros equipos, ¿verdad? Y también tenemos una unidad de DVD, cómo la ingresamos y cómo la expulsamos, ¿sí? Los soportes correspondientes para ingresarla y también lo más importante que es cómo apagamos y encendemos el computador, ese CPU, ¿bien? Pero por la parte de atrás tenemos infinidad de partes, infinidad de partes. Esas partes que están allí tienen que ver con los puertos y las funciones que como tal realizan, pero dentro de ello ustedes que han visto, ¿qué tiene el computador? Tiene una fuente de poder, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y tiene sí, tiene el el fan disipador de calor, cooler, la ¿verdad que fuente sí? de poder, el fan cooler, ajá. Ajá, disipador de calor también. Y las conexiones correspondientes para poder realizar, conectar los equipos, que si el teclado, que si, entonces hay diferentes tipos de puertos allí. Y aquí pueden ver esos conectores que están aquí. Algunos de ellos, esta imagen es un poquito anterior. Y aquí puedo conectar con estos puertos el teclado y básicamente allí me va diciendo, le quitaron, digamos, la carcasa y puede verse un montón de cosas dentro, pero básicamente podemos ver todos los puertos USB, ¿verdad que sí? Y a la vez cómo vamos conectando cada uno de los elementos que forman parte del computador. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Disculpen que voy un poquito rápido, pero fue lento al inicio, pero ahorita. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, muy importante saber que la unidad central de procesos está conformada por otras partes, como la unidad aritmético-lógica o ALU, y esas iniciales se manejan de esa forma porque por lo general vienen de qué? Del lenguaje inglés, en el cual lo último que se escribe es el sustantivo y lo primero que se coloca es el adjetivo. Entonces, el sustantivo es unidad y la están caracterizando como aritmético y lógica. ¿Por qué? Porque realiza acciones que tienen que ver con
sumar, restar, multiplicar, dividir, pero a la vez pudiera ser lógica porque me puede generar una respuesta que lleve a un sí o a un no, traducido eso en un cambio de voltaje, ¿sí? El voltaje pudiera ser 1 arriba, encendido, y 0 abajo. ¿Preguntas? No, profe. Ajá. No. Tenemos aquí todos tenemos también que aparte de eso tenemos una unidad de control, y en esa unidad de control, ¿y ella de qué se encarga? La palabra lo dice, es de el funcionamiento de cada subsistema para que haya un orden, ¿cierto? Y con los demás subsistemas del computador. Esos subsistemas no son más los mismos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Que si el dispositivo de entrada o de salida. ¿Por qué? Porque si yo pulso el teclado, el mouse o el teclado, se activa para esa unidad de control, se está activando como una entrada en donde me dice que tengo un contador de programa que me va a decir que voy a hacer voy a cumplir alguna instrucción. Entonces tengo tanto el contador de programa, y este contador de programa sirve también para cuando estemos trabajando con algún lenguaje específico en el cual